El otro día hice un vídeo sobre los peores fichajes de los últimos 15 años en el Real Zaragoza. Hoy vengo para hablar de esos jugadores que están infravalorados y que quizá han tenido un rendimiento mejor que como se les recuerda. Comenzamos. Ya estoy aquí y ahí veis las categorías en las que vamos a distinguir a los distintos jugadores de estos últimos años. Partiendo de la base de que todos están infravalorados, según vosotros. Estos son todos nombres que me habéis dado vosotros, más algunos, como el otro día, que he añadido yo a la lista porque me parecía que no se podían quedar fuera. Antes de empezar os voy a pedir que os suscribáis porque me quedan menos de 15 personas, creo que son 13 ahora mismo, para llegar a los 8000. Me hace bastante ilusión llegar, a ver si podemos llegar durante este fin de semana. Por cierto, os voy a dejar también por ahí arriba el vídeo del otro día de jugadores de los peores fichajes, vamos, que creo que es bastante interesante y puede estar bastante bien porque recordáis jugadores que han pasado por el Real Zaragoza que tiene telita. Vamos a empezar, ya digo, estos la mayoría me los habéis puesto vosotros, yo no quiero, porque hay algunos que ahora los diferenciaremos que quizá a mi modo de ver no deberían haber estado en la lista. Empezamos por Giorgi Papunashvili, como veis ahí en pantalla, el georgiano, un futbolista que a mí siempre me ha gustado más que a la mayoría, lo tengo que reconocer. Tenía muchísimo talento, pero es cierto que de talento solo no se vive en el fútbol y a la vista está, su carrera ha ido bastante hacia abajo. Yo le voy a colocar en depende de la temporada, porque creo que el año de Borja Iglesias estuvo muy bien y se le valoraba menos de lo que daba, pero luego creo que su otra temporada fue bastante floja. Entonces le voy a colocar en depende de la temporada. Creo que es un caso bastante claro de una temporada bastante buena y otra floja. El siguiente jugador, que en este caso no lo veo bien, pero es Borja Sainz. Lo voy a colocar como algo infravalorado, porque creo que es un jugador que era mejor de lo que, primero, de los minutos que se le daban en el Real Zaragoza, y segundo, de lo que se le recuerda en la Romareda. Es un jugador que ahora se está saliendo en el Norwich, por cierto, en Championship, y un futbolista muy aprovechable. A mí no me hubiese importado, bueno, de hecho creo que Borja Sainz en la plantilla actual del Real Zaragoza jugaría muchos minutos, porque precisamente es el perfil de extremo que falta en esta plantilla, un jugador extremo puro encarador. Ángel Rodríguez, este es un jugador que a mí me parece un infravalorado de manual, y no por el recuerdo de cómo rindió en el Real Zaragoza, sino por cómo se fue. Creo que la manera de irse opacó todo lo que había hecho en los 2 años en el conjunto maño, pero hay que recordar que Ángel Rodríguez hace 2 temporadas increíbles y que el Real Zaragoza hubiese estado muy cerca de bajar a segunda B, entonces primera RFF ahora, si no hubiese estado Ángel. Para mí, sinceramente, es de los mejores delanteros que hemos tenido en esta época en segunda división, quitando Borja Iglesias, Borja Bastón y poquito más, seguro que me estoy dejando alguno, pero yo creo que el siguiente ya es Ángel Rodríguez, sinceramente creo que su temporada fue muy buena, las dos, vamos, a efectos de cifras y a efectos de juego también. Alberto Benito lo voy a colocar como algo infravalorado, porque es un jugador por detrás de Borja Sainz. Es un jugador que ofensivamente te daba bastante, mucha llegada, tenía buen pie, incluso era capaz de superar regateando a rivales, pero defensivamente se quedaba algo corto, a mi modo de ver, como lateral derecho titular. Vino de la mano de Nacho González, aquella pareja Alberto Benito, Ángel Martínez, si no me equivoco, era el lateral izquierdo. Alberto Benito rindió mucho mejor. Creo, sinceramente, que hizo un buen trabajo en el Real Zaragoza, así que lo voy a colocar como algo infravalorado. Víctor Rodríguez, infravalorado de manual, incluso por delante de Ángel Rodríguez. No se le recuerda como un gran jugador en la Romareda y yo creo que hizo temporadas muy buenas en el Real Zaragoza. Sinceramente, a mí Víctor Rodríguez me gustaba mucho, un jugador que sobre todo era de jugar por dentro, mucha asociación, tenía también más o menos buen golpeo, buen último pase. Sinceramente, Víctor Rodríguez era un futbolista de mucho talento y que creo que
es mucho mejor de lo que se le recuerda en la Romareda. Siguiente jugador, este es, si no me equivoco, Iza Carcelén. Con Iza tengo aquí un debate, ¿vale? Porque Iza en el Zaragoza, la verdad es que su rendimiento no fue del todo bueno. Luego en el Cádiz ha hecho una carrera que te cagas, eso creo que es innegable. Pero claro, aquí hay que juzgarle por el trabajo que hizo en el Real Zaragoza y no por lo que hizo después. Entonces, yo con Iza lo voy a poner como algo infravalorado por detrás de Alberto Benito. Para mí, rendimiento estricto en el Zaragoza, Alberto Benito rindió mejor que Iza. O por lo menos así lo recuerdo yo. A lo mejor alguien no está de acuerdo. Estamos hablando que aquí va a haber muy poca distancia entre los jugadores porque al ser todos infravalorados tampoco va a haber muchísima diferencia. Yassine Bonu, bien valorado. Yo creo que Bono es un jugador que por su rendimiento en el Zaragoza está valorado bien. O sea, no me parece que él fuese... Bueno, de hecho hay que recordar que esa temporada la empieza de titular Manu Herrera y la acaba Bono con aquel fallo, aquella no salida en Las Palmas que le cuesta al Real Zaragoza el ascenso, que todavía duele. Yo sinceramente el tema de Bono creo que está bien valorado. Luego Bono ha sido lo que ha sido, ha estado entre los mejores porteros del mundo, pero en ese momento hay que valorarlo por lo que era, y creo que sinceramente está bastante bien. Javi Ross. Este sí que voy a decir que ha sido idea mía, porque lo quiero colocar obviamente en infra de manual. Creo que... Uy, que se me ha quedado ahí abajo. Creo que Javi Ross... ¿Qué ha pasado? Que se ha vuelto loco esto. A ver, Wallace a tu sitio, por favor. Javi Ross, infra de manual por delante de Ángel Rodríguez y cuidado con Víctor Rodríguez. Y no quiero decir que sea mejor que estos jugadores, ¿vale? Pero el rendimiento continuado que ha dado Javi Ross al Real Zaragoza, tanto en años como en rendimiento puro y duro, que no ha sido nunca el mejor centrocampista de la plantilla, pero siempre estaba top 2, top 3, top 4 de la plantilla durante muchísimos años, siendo capitán, actuando como un capitán además. Sinceramente creo que el rendimiento de Javi Ross en el Real Zaragoza está muy poco valorado, pero muy poco, ¿eh? Siempre va a haber quien lo valore, a estos jugadores siempre va a haber gente que los valore, pero para mí es un infravalorado de manual. Íñigo Guaras. Con Íñigo Guaras tengo un debate, ya sabéis que a mí me encanta, probablemente de hecho los dos jugadores que más me gustan de esta lista, de los que he colocado ya, son Papu y Guaras, entonces no puedo ser muy justo al valorarlo. De hecho tenéis que ver, no sé si se ve en la pantalla, voy a mirarlo porque no sé si se ve, sí, se ve, que tengo la camiseta de Guaras, incluso aquí la roja, o sea que ya podéis ver que Guaras es uno de mis favoritos de los últimos años. Creo que Guaras estuvo muy bien valorado durante los tiempos que estuvo bien. Luego para mí se le dieron demasiados palos durante algún tiempo que quizá no estaba en su mejor estado físico, porque Guaras es un poquito lo que le pasa ahora a Marc Aguado. Creo que son futbolistas que hay que jugar a su ritmo y al son que ellos marcan. Cuando juegas al son que ellos marcan, son futbolistas espectaculares, pero claro, si les haces jugar a campo abierto, ahí sufren. Para mí el mejor Zaragoza que hemos visto en segunda división lo hemos visto con Íñigo Guaras al mando del Real Zaragoza, o por lo menos con el que yo más he disfrutado. No sé si estaréis de acuerdo o no, pero ese Zaragoza de Íñigo Guaras con Nacho González, con Borja Iglesias en punta, con James Ibekeme en el año ese tan bueno que tuvo, con Pombo, con ese Zaragoza, Mikel González y Diego Verdasca en defensa. Que es que ayer justo me estuve viendo dos partidos porque echaba de menos aquella época y sinceramente, ojo, que aquel Zaragoza no tenía tantos jugadores de élite como la temporada que hizo. No era tampoco tan sobresaliente como pudiese ser el de después de Luis Suárez, Javi Puado, Soro, Raúl Guti, que es el mismo Eguaras, que ese sí que era un Zaragoza con muchos más jugadores de garantías. Es que el de Nacho González era un equipo justo. Ahí estaba pues Alberto Benito o Julián Delmas, estaba el mismo Diego Verdasca, que ya lo he dicho, con Mikel González, que es verdad que Mikel González marcaba muchas diferencias. Luego Íñigo Guaras, Javi Ross y Bekeme, Borja Iglesias y Pombo, que Pombo tuvo, ahora hablaremos de él, tuvo un buen rendimiento, pero tuvo un buen rendimiento al lado de Borja Iglesias, que ahí rindo bien hasta yo. El caso, vamos a Íñigo Guaras, que me estoy saltando, lo voy a colocar en algo infravalorado, porque para mí
es un jugador que ha sido buenísimo. Y ya digo, los dos mejores Zaragozas que he visto en esta segunda división, que ha sido el de Nacho González y el de Víctor Fernández, estaban comandados por el Navarro. Así que lo tengo que poner ahí. William José. Pues mira, con William José os voy a decir una cosa. Para mí está bien valorado. Pasa un poquito lo de Bono. Está bien valorado para lo que hizo en el Real Zaragoza. Que quizá no se le dieron demasiados minutos. Obviamente, estoy totalmente de acuerdo. Claro, tenía a Borja Bastón, que aquella temporada era una bestia. Era una bestia y hacía un temporadón. O sea, entonces, claro, tampoco se le podían dar demasiados minutos porque además el esquema solo jugaba con un delantero, Popovic. Entonces, pues lo voy a colocar en bien valorado porque creo que se le valora como el rendimiento que tuvo. Incluso, cuidado porque podríamos estar hablando de un jugador que está algo sobrevalorado en cuanto al nivel que dio en el Zaragoza, ¿eh? Que a lo mejor la afición maña lo tiene algo más encumbrado por lo que hizo después, pero hay que valorar lo que hizo en el Real Zaragoza. Pep Chavarría. Pep Chavarría... Yo también creo que está bien valorado Pep Chavarría, porque está bastante bien valorado. O sea, creo que ha sido de los mejores laterales izquierdos que ha habido en esta época en segunda división. Quizá después de José Enrique, el mejor, a mi modo de ver. Pero se le valora como tal. Yo creo que está muy bien valorado entre la afición maña. Y se recibió un traspaso por él. Sinceramente creo que está bien valorado. Ortuño, bien valorado también. Yo, Ortuño, es que no me ha acabado nunca de convencer. Creo que la temporada en el Zaragoza no fue buena. Y a mí no es un jugador que diga, hostia, me parece que está muy infravalorado porque su temporada fue buena. Y el caso de Ángel, ¿vale? Por ejemplo, que su temporada fue buena y se le recuerda mal. No, a mí Ortuño me parece que se le recuerda tal y como fue. Diego Rico, infravalorado de manual, pero de manual, ¿eh? De hecho, igual el que más de todos estos. Diego Rico empezó en el Real Zaragoza teniendo bastantes fallos, era un jugador muy irregular, pero fue creciendo a tal nivel que se convirtió, bueno, he dicho antes que Pep Chavarría era el mejor. A mí me parece más completo Diego Rico que Pep Chavarría. Es verdad que Pep Chavarría quizá estaba algo más hecho durante su estancia en el Real Zaragoza, porque Diego Rico en el momento en el que va creciendo ya se lo llevan. Entonces no hemos llegado a ver al mejor Diego Rico, no lo hemos visto en la Romareda, pero sin duda es un lateral izquierdo de muchísimos quilates y que le dio mucho. Me acuerdo del partidazo que hace contra el Girona en aquella remontada épica, que iba perdiendo el Zaragoza 0-3 en la ida y acaba ganando en el campo del Girona y pasando la eliminatoria. Creo que Diego Rico tiene mucha culpa de aquel partido y me parece que está muy muy infravalorado el rendimiento de Diego Rico. Manu Lanzarote, lo voy a colocar en depende de la temporada también, porque Manu Lanzarote es uno de esos jugadores que tuvo momentos muy buenos con el Real Zaragoza y momentos que decías, este tío no tiene sangre, tío, que a mí había momentos que me ponía enfermo, ¿eh? Y luego otros momentos, ya digo, decía, hostia, qué calidad tiene este tío, de verdad, hay que darle todos los balones. Entonces, me pasa un poco como con Papu, ¿eh? Jugadores muy regulares que eran capaces de resolverte un partido, pero que luego se podían pegar 3 o 4 partidos sin aparecer. Eldin Hatzik, otro de el ejemplo que os puse yo, porque a mí Eldin me parece un infravalorado de manual, un jugador súper talentoso con último pase. Aún recuerdo el gol aquel de Vaselina en la Romareda, uno de los grandes baluartes del Zaragoza de Ranko Popovic, Eldin Borja Bastón, esa combinación que hacía tantísimo daño. Y sinceramente me parece un jugador que está muy infravalorado porque hay mucha gente que ni siquiera le recordará. Y creo que había que hacer una mención porque sinceramente era un jugador muy muy bueno. Fernández, José Manuel Fernández. Yo creo que está bien valorado. Creo que es un lateral que era un 6, rindió como un 6 y poquito más. No era muy profundo, muy rápido. En defensa también sufría un poquito más. Vemos que es bastante habitual en los laterales del Real Zaragoza. Pero yo no creo que haya mucho más que comentar de Fernández porque para mí está bien valorado. El siguiente es Jorge Pombo, ¿verdad? Sí, Jorge Pombo. Hostia, Jorge Pombo depende de la temporada también. Me parece un caso clarísimo, como Papu, de depende de la temporada. La temporada de Borja Iglesias, que sinceramente creo que es la que le ha hecho una carrera a Jorge Pombo, esa temporada. Porque luego, más allá de destellos
el año de su debut con César Lainez y poquito más, creo que la carrera de Jorge Pombo es bastante menos de lo que nos esperábamos todos en un principio. Por cierto, este no es Jorge Pombo, Jorge Pombo es este. Este es Carlos Nieto, ¿vale? Este es Carlos Nieto, que ya lo voy a colocar también en depende de la temporada. Carlos Nieto ha tenido temporadas muy malas y temporadas bastante buenas. Esta estaba siendo bastante buena, de hecho. Aunque más bien, en lugar de temporadas, diría tramos de temporadas. Creo que Carlos Nieto es un segundo lateral correcto. Yo, en nivel general, ya sabéis que nunca he sido muy fan de Carlos Nieto, pero también se le han pedido cosas un poco random a lo largo de estas temporadas. Ha jugado de central en línea de 3, en línea de 4. No sé, yo creo que con Carlos Nieto de interior también. También es verdad que cuando se le sube se dice que uno de sus grandes fuertes es la polivalencia. Entonces, por ahí sí que lo veo. Pero me parece que este sí que ha sido un poco como Fernández. Un 5, un 6 y es el nivel que ha cumplido. Ha tenido partidos de 9, ha tenido partidos de 2, pero en líneas generales, pues ha sido un 6. El Chupete. Chupete Suazo yo creo que está bien valorado. Creo que hizo muy buena temporada con el Real Zaragoza y se le recuerda como una muy buena temporada. O sea, yo creo que el Chupete Suazo es un jugador que está en la memoria de todos los zaragocistas. Sinceramente no creo que esté infravalorado. Pep Biel. Pep Biel para mí está algo infravalorado porque creo que el poco tiempo, de hecho para mí detrás de Íñigo Wallace igual está él, Creo que el poco tiempo que estuvo en el Real Zaragoza ayuda a que no nos acordemos de lo bueno que era Pep Biel, pero es que por Pep Biel se sacan 6 millones, creo recordar, y es un jugador súper talentoso que lleva jugando competiciones europeas desde entonces y que ha sonado para grandes equipos de Europa. Para el Lyon sonó este verano pasado, por ejemplo. Pep Biel, si llega a jugar 3 años en el Real Zaragoza, estaríamos hablando de no sé si el mejor jugador que ha pasado por el Real Zaragoza en esta etapa en segunda división, porque han pasado muy buenos, ha pasado Borja Iglesias, ha pasado Luis Javier Suárez, han pasado jugadores muy talentosos, pero top 5 yo creo que estaría porque es un jugador top y creo que es un gran acierto de Lalo que le ficha de un equipo de primera RF, de segunda B, si no recuerdo mal, y llega y se sale desde el principio. Recuerdo la pretemporada que hace, que es escandalosa. Y luego Yaguá del Yamik, que os habéis empeñado, pero yo lo coloco un poco al nivel de Chupete Suazo y de Bono y toda esta gente. Yo creo que Yaguá del Yamik está muy bien valorado en Zaragoza. Creo que su media temporada más bien, fue de Kaiser absoluto, pero se le recuerda como tal. Creo que ahora mismo en Zaragoza se le recuerda como uno de los 3 mejores centrales que ha habido en esta época en segunda división. Por ahí, ¿ya? Y es porque lo es, cuidado, que el rendimiento que dio fue espectacular. Pero creo que no está infravalorado, sinceramente. Así que nada, esta es mi opinión. Decidme vosotros qué pensáis sobre quién está más infravalorado que quién. Yo creo que me ha quedado bastante completo. Y nada, ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.